Somos escogidos por la gracia del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz del mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Con la pasión de Cristo al perdido buscaré. Con su Santo Espíritu salvación anunciaré. Con gran regocijo buenas nuevas llevaré. Con Cristo a mi lado de su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Muy buenas tardes a todos los que hoy se han conectado aquí. Bienvenidos. Me da gusto ver aquí a más de alguno ya dispuesto a seguir la preparación que hace un año atrás, ¿verdad? Casi un año atrás iniciamos
en el Instituto de Capacitación para Evangelismo. Bienvenidos a todos esos guerreros y esas guerreras que han deseado prepararse para seguir proclamando que Jesús viene pronto. Bienvenidos. Y para iniciar, voy a pedirles que oremos, le pidamos a Dios su dirección, su bendición, y Él pueda dirigirnos en la capacitación de esta tarde. Así que vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos, y en casita, y vamos a pedirle a Dios su dirección. Oremos. Bondadoso Padre, nos alegra saber que tú siempre has tenido para tu iglesia una escuela. Gracias porque a través de tu palabra nos instruyes para ser colaboradores, para llevar el evangelio. Y sobre todo nos das tu espíritu para ser instruidos. Nos das la compañía de tus ángeles para hacer esta labor. Ruego que todos los que estamos aquí, el aprendizaje, la instrucción que se dé, ruego que sea para tu honra y tu gloria, para el avance de tu obra en todo Sonora. Bendice al expositor de esta instrucción, al pastor Bustamante. Úsalo poderosamente, guíalo en tu Santo Espíritu y juntos aprendamos para cómo alcanzar a aquellos que no te conocen. Guíanos, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más quiero extenderles una cordial bienvenida. Hoy vamos a iniciar nuestro curso que ya algunos tienen en mano, el Instituto de Capacitación para Evangelismo. Bueno, este cuadernillo nos va a dar algunas instrucciones muy interesantes, muy importantes, que nos van a ayudar para hacer la obra de Dios aquí en nuestro campo. Solo hago mención, esta ocasión va a ser el arranque de lo que vamos a estar haciendo en los diferentes distritos. Su servidor, juntamente con los departamentales y administradores, vamos a estar grabando las clases y se la vamos a hacer llegar a los pastores para que ustedes allí con su pastor programen el día y la hora en que puedan recibir esta instrucción. Y de esa manera, al final de la instrucción, ya en los meses de septiembre, ustedes puedan recibir ya su diploma de graduación por haber terminado este curso de capacitación. Y hoy, bueno, tenemos como invitado a un invitado muy especial. A ustedes lo conocen, al pastor Edgar Bustamante. Él va a dar la instrucción de esta tarde. Y bueno, le damos una cordial bienvenida. Esperamos que juntos aprendamos con él y podamos interactuar con él y podamos, pues, conocer más de la Biblia. Así que bienvenidos todos. Bienvenido, Pastor Edgar Bustamante. Bienvenido y gracias por apoyarnos, Pastor, en esta instrucción. Gracias, Pastor José de León Galán, José de León Galán. Ya lo dije bien porque luego me van a andar diciendo que le ando dando carrilla al pastor, ¿verdad? Pero no, José de León Galán es nuestro flamante director de Ministerios Personales de Evangelismo aquí en la Asociación de Sonora. Y queridos hermanos, gracias por estar aquí reunidos. Tenemos alrededor de 26 hermanos, hermanas que se están reuniendo. Pastor Carlos Quinto, Pastor Abraham Pineda, por aquí lo veo. Hermano Aarón Córdoba, Dios le bendiga, saludos. Hermano Rafael, hermano Myron, Pastor Jorge Martínez, la hermana Araceli, que fue la que madrugó de todas, la hermana Araceli Mendoza madrugó, ¿verdad? Tempranito, ya estaba aquí conectada. Y cada uno de los que estaban aquí reunidos, gracias a Dios por lo que nos da la oportunidad de estudiar un tema muy interesante. Bueno, realmente le decía yo al pastor, pues son temas que en sí solos creo que tienen que tener una clase para cada uno, ¿no? Vamos a estar viendo 3 temas muy interesantes y para abordar primeramente este tema, en general yo quisiera hacerles una pregunta y quisiera pedirles de favor me ayuden a contestarla. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, hermanas,
no eran adventistas antes, ¿verdad? De su nacimiento. En mi caso, su servidor, pues nació ya en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no fuimos adventistas? Fuimos católicos, fuimos protestantes, bautistas, testigos, etcétera, etcétera. Pero me voy a delimitar ahora un poquito más adentro a la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí éramos católicos? Católicos profesos. Alguien que me diga, yo, pastor. Yo, pastor. Ay, no vi quién habló. Yo, Teresita Retes, de Guatabampo. Hermana Teresita, sí Yo, es cierto, pastor. ya me acordé, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué fue lo que más difícil se le hizo a usted como católica, como católico? ¿Quién dijo yo, aparte de la hermana Teresita? Por ahí escuché. ¿Walter? Aquí yo también. Walter, allá, el pastor Claro. Walter Aunab. Y yo ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, Pastor Jorge Martínez, que nos contó de su testimonio con los jóvenes el otro día. Me Y pareció yo muy también. interesante. Bueno, los que están contestando, quiero que me ayuden con esta pregunta, por favor. ¿Qué fue lo que los motivó a poder estudiar la Biblia con un grupo de adventistas? ¿Cómo fue su conversión? Hermana Teresita, Pastor Jorge, Pastor Walter, ¿cómo fue que comenzaron a tener esta oportunidad de estudiar la Biblia? ¿Quién los interesó? ¿Cómo estuvo el asunto? A ver, platíquenme brevemente, así como si fuera un tweet. ¿quién empieza? El que dispare primero. Primeras damas. A ver, Jorge, Pastor Jorge, usted trae ganas de hablar, así que dele. Bueno, yo a los 20 años estaba en Estados Unidos, mi hermano estaba ya asistiendo a la iglesia adventista por interés de una muchacha, más que nada. Y yo al principio no quería, pero empecé a ir a la iglesia, me llamó mucho la atención la amabilidad y el trato que me dieron ahí. Eso me impactó mucho y después estudié en grupo pequeño el libro de Apocalipsis, asistí a unas conferencias y a la vuelta de un año me bauticé. Así en resumen, Un tuitazo de testimonio, ¿verdad? Gracias, Pastor. Sí. ¿Alguien más? Hermana Teresita, platíquenos. Ya el otro día me platicó usted, pero me gustaría que nos pueda platicar. ¿Cómo fue que se interesó en estudiar la Biblia? ¿Cómo fue su proceso de conversión? Platíquenos un poquito. Hermana Teresita Retes, de allá de Guatabampo. Ya se nos fue a lo mejor. ¿Se fue? ¿No se fue? Aquí estoy. Platíquenos poquito, hermano. Lo que pasa es que vino a Guatabampo el pastor Raúl M. Sánchez. Y pues pusieron pósters en la calle. Y yo lo vi el póster y me llamaron la atención los temas, que eran sobre los hijos, sobre la familia. A ver, permítanme tantito, ¿verdad? Sí, hermano. Y entonces lo invitaron a la asegurada a que él impartiera esas conferencias ahí en el Centro de Seguridad Social donde yo trabajaba. Y pues todos nos fuimos al auditorio, pero los últimos temas ya no fueron de familia y eso, ya habló de la iglesia verdadera y empezó a hablar de otros temas. Y yo me fui a seguirlo a la iglesia. Yo lo terminé de escuchar ahí en la iglesia y la verdad el pastor fue muy directo. Él me habló sobre el sábado, sobre las imágenes y yo decía, todo eso dice en la Biblia. Y pues me preguntó que si me gustaría conocer y sí, unos hermanos, profesor Treviño y su esposa, durante un año estudié con ellos la fe de Jesús y pues la palabra me convenció y me bauticé. Gracias, hermana Teresita Retes, de allá de Guatabampo. Mandamos saludos ahí a nuestros queridos hermanos de Guatabampo. Miren, la verdad es que si un católico profeso habrá de encontrarse con Cristo, tenemos, hermanos, que aproximarlos con la Biblia. Y de eso se trata la plática del día de hoy, la charla del día de hoy, de tener oportunidad de exponer a las personas con la palabra de Dios y de esta forma
pues tener la bendición de ganar un alma para Cristo. Ahora, la introducción, si usted ya tiene el libro en las manos, el pastor José de León Galán lo estará compartiendo con ustedes más adelante, pero el libro de las clases que vamos a estar teniendo sobre cómo ganar almas para Cristo en el ICE, Instituto de Capacitación de Evangelismo, habla acerca de que es muy importante comenzar a hablar con la persona a través del lenguaje que el católico tiene, ¿sí? Para el católico, aquellos que tuvieron oportunidad de salir, de ser católicos antes de ser adventistas, lo que dijo la hermana Teresita me llamó mucha atención. Para el católico, tomar la Biblia y leerla y darse cuenta de que hay muchas cosas que se desconocen de Dios, que están escritas en la Biblia, es algo sorprendente. Y yo consideraría los testimonios que podríamos escuchar aquí y que de esta forma pudieran servir de apoyo a esta teoría. Realmente, aún el católico profeso no tiene oportunidad de tomar la Biblia y de leerla y de escudriñarla. Para eso, nosotros tenemos que aprender como adventistas a no dar por hecho ciertas manifestaciones. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos y nos aproximamos a personas, a personas católicas, tenemos que tener bien consciente de que hay términos, hay vocabulario muy adventista que nosotros como adventistas pues ya tenemos integrado en nuestro lenguaje. Sin embargo, el católico, el protestante que no es adventista, tiene que familiarizarse muy rápido con este lenguaje, si no, ¿verdad?, va a perder el interés. Y por eso nosotros como adventistas misioneros queremos tener muy en cuenta de que nosotros tenemos oportunidad de platicar con la gente. Por ejemplo, el evangélico, nosotros como adventistas, habla de Pablo, de Juan, pero el católico no habla de Pablo ni de Juan, habla de San Pablo, habla de San Juan. Cuando toman la Biblia y hablan de estos personajes, San Juan, San Pablo. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, pues hablamos de Jesús, pero el católico no le menciona, no habla acerca de Jesús. Él dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El católico tiene este lenguaje. Hablan acerca de la Virgen María, ¿sí? Y tienen un lenguaje muy especial en el terreno en el terreno bíblico, religioso, que no compartimos nosotros y que en ocasiones eso hace que nosotros pues nos distanciemos un poquito con ellos, específicamente por el lenguaje que usamos, tanto católicos como no católicos. Pero nosotros que vamos a acercarnos a ellos, la pregunta es, ¿por qué no utilizar el vocabulario que a ellos se les hace familiar? Para que de esta forma el sentido común del católico tenga oportunidad de familiarizarse un poquito más y amistarse con aquella persona que tiene la oportunidad de traer la Biblia a sus manos. Quiero hacerles una preguntita antes de continuar y quiero que la discutamos juntos aquí con esta situación. ¿Cómo podríamos nosotros, escuchen, que ese es un problema que tenemos nosotros como iglesia en busca de interesar a personas para el estudio de la Biblia? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que un católico o que un bautista o que un mormón o que un testigo de Jehová tengan oportunidad de tener nuestra visión de lo que es la Biblia? Lo que es la Biblia. Para la iglesia adventista, hermanos, la Biblia es realmente la palabra de Dios inspirada. Sin embargo, para el católico, para el mormón, para el testigo de Jehová, esto no sucede así. Y yo quiero hacer la pregunta y quiero que por favor podamos abrir el diálogo aquí.
quiero preguntar, ¿cuántos problemas encontramos en una denominación que no es adventista tratando de acercar a la gente a la palabra de Dios? ¿Cómo ve el católico? ¿Cómo ve el testigo de Jehová? ¿Cómo ve el mormón a la Biblia? Y esa es la pregunta y me gustaría que podamos abrir el diálogo en este momento. ¿Cuál es la postura de un católico al hablar de la Biblia? ¿Qué es la Biblia para él, para ella? ¿Cómo la toman? ¿Y cuál es la diferencia entre los adventistas? Quisiera que ustedes me ayudaran, por favor, que no sea solamente mi voz la que se escuche. Así que el que quisiera compartir algún comentario de esto, pues tiene totalmente la libertad de hacerlo. ¿Cuál es la postura de ciertas religiones hacia la Biblia? ¿Cómo se acercan a la Biblia? ¿Cómo la estudian? ¿Es para ellos lo mismo que para el adventista? Escucho. Pastor, Adelante. Aarón Córdoba. Hermano Aarón, gusto de escucharlo. Igualmente, saludarlos a todos. Yo no he tenido la experiencia con estudios bíblicos de la iglesia mormón. De hecho, todos mis estudios bíblicos han sido con personas que tienen como iglesia católica. Y lo que yo puedo decir es, tienen mucho respeto por la iglesia, por la Biblia. Las personas católicas le tienen respeto. A veces tienen un poquito la confusión de que tenemos una Biblia diferente. Y piensan los hermanos evangélicos, como muchos nos llaman, ustedes tienen una Biblia diferente. Y también, pero sí tienen mucho respeto y se sorprenden mucho cuando en la misma Biblia católica, que a veces no tienen ni están acostumbrados a leerla, se sorprenden con las verdades tan claras que están ahí. Esa es mi experiencia que yo he tenido. Muchas gracias, hermano. El hermano Aarón mencionó algo muy interesante. Para poder acercarnos con una persona católica, ¿qué privilegio tenemos en que la misma Biblia católica sea aún más clara en ciertos conceptos? ¿No es así, hermano Aarón? Sí, exactamente. Específicamente, por ejemplo, para el caso de los 10 mandamientos, allí dice expresamente el día sábado, ¿no? Entonces, sí es pues sorprendente y es quizás un instrumento muy, muy bueno utilizar la Biblia católica. Sí, porque el prejuicio, uno de los prejuicios, como mencionó el hermano, más grandes dentro de la mentalidad católica es que nosotros vamos a traer nuestra Biblia adventista, ¿sí? Y no, realmente usted sabe perfectamente que la iglesia adventista pues no es que haya hecho una Biblia, ¿verdad? Tenemos pues diferentes versiones. Pastor José de León Galán tiene un comentario. Yo también, pastor, ¿eh? Sí, gracias, pastor. Fíjense que hace tiempo me tocó ser obrero bíblico en León, Guanajuato. León, Guanajuato es una ciudad que el 96% es católico y el 4% pues es protestantes, incluidos ahí adventistas, testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Y recuerdo que en esa tarea de ir en las colonias, llevé la Biblia de Félix Torres Amat, la versión Félix Torres Amat, y llevé también una Biblia, bueno, estuve cambiando precisamente porque cuando llevaba una Biblia como esta, creaba prejuicios. Entonces recuerdo que cambié de estrategia y llevé una Biblia con la fotografía de la Guadalupana. Pastor, se te está yendo la señal, hermano. Oigan, hola, hola. Sí, yo sí lo escucho, pastor. Ok, entonces me llamó la atención que, bueno, los estudios, la sorpresa de ellos fue el contenido, como bien decía el hermano Aarón, cuando yo les llevé la guía, yo cometí un error, yo llevé la guía de estudio La Fe de Jesús
Me resumo ya rapidito así. Entonces, mi problema es que se las dejé. El asunto es que uno de los feligreses católicos, el padre, siempre llega cada domingo a la colonia en ciertos sectores de la ciudad y llegó ahí un domingo y le dijeron, queremos agradecer por el seminarista que está llegando a nuestras casas, que nos envió, ¿cuál seminarista? Pues uno que nos está llevando la palabra y nos está instruyendo como nunca antes. Y entonces le enseñan el librito La Fe de Jesús. Híjoles, miren que se me vinieron todos los estudios bíblicos para abajo, me cerraron puertas. Solo me acuerdo que entre todas las personas católicas, yo les decía, bueno, no voy a decir todos los detalles, pero como 15 personas de 170, como 15 o 10 personas, no recuerdo mal, decidieron seguir estudiando, ¿no? Pero es un prejuicio fuerte esto, ¿no? Y yo aprendí mucho de esto. Hoy precisamente, esta semana que estuve en Chiapas con mi mamá, estuve platicando con la hermana de un sacerdote, una prima mía, y le dije, tráeme tu Biblia, vamos a estudiarla. Y sorpresa la que se ha llevado, dice, al estudiar la Biblia. Entonces sí, tiene que ver mucho con la Biblia. Tenemos que buscar estrategia. A lo mejor yo me colgaba esa Biblia gigante en la espalda con una mochila de canguro, pero me abrió muchas puertas. Nomás que hay que tener cuidado con otras estrategias, ¿no? No dejar la fe de Jesús. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Por ahí había otro comentario. Había un comentario por ahí más. No alcancé a percibir quién era el que hablaba, pero adelante, hermano. Su comentario está No, Pastor Bustamante, Pastor Carlos Quinto. Pastor Carlos Quinto, adelante. Miren, yo fui católico de nacimiento, fui monaguillo de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hasta el año 2000 no permitían leer la escritura, hasta que Juan Pablo II, el Papa, empezó a permitir a sus laicos que empezaran a estudiar la Biblia. Por eso no hay el hábito en la Iglesia Católica, el hábito de estudiar la palabra de Dios. Y es una ventaja que nosotros tenemos, como su servidor. Yo cuando estudio con los católicos, estudio con la Biblia que tienen ellos. Y es mucho más fácil de explicar para que ellos puedan entender. Por eso es más fácil estudiar con ellos, y ellos no tienen el hábito de estudiar la Biblia porque hasta el año 2000 ya han salido generaciones nuevas y hay que están enseñando apenas, ¿verdad? Eso es mi comentario, pastor. Muchas gracias, pastor, muy amable. Miren, la verdad es que es un reto, como dice el pastor Carlos Quinto y el pastor José de León Galán. La verdad es que hay un gran prejuicio, ¿sí? Pero depende de nosotros, como dice el hermano Aarón, depende de nosotros cómo nosotros vamos a abordar este tema y cómo nosotros vamos a tener oportunidad de entrar, ¿verdad?, con amistad y con la oportunidad de familiarizar a la Biblia. El católico tiene una situación interesante con la Biblia. Su Biblia tiene una diferencia muy marcada con la Biblia protestante, ¿verdad que sí? ¿Alguien que me pueda decir, por favor, alguien que se atreva, que se anime, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Aparte de los 7 libros que tiene adicionales. Pues no aparte, ¿verdad? Es esa, ¿verdad? A ver, Walter, comenta por favor poquito. Bueno, yo aquí tengo una porque cuando estudié, me empezaron a visitar los adventistas. Fue en Estados Unidos también algo parecido con el pastor Jorge. Pero yo les decía, no, está loco, su Biblia está cambiada, porque el católico cree que lo sabe todo porque él lo ha escuchado ahí en la misa y dice, no, ustedes están locos, su Biblia está cambiada y ustedes están ahí engañando a la gente y todo lo demás, ¿no? Pero me empezaron a hablar del sábado y todo eso, pero me invitaron al templo, yo fui, pero no me llamaba la atención, pero me llamó la atención que eran muy amistosos conmigo. Entonces, un día les propuse, bueno, si quieren estudiar conmigo, pues, a ver, compruébenme con la Biblia católica, a ver si es cierto. Y pues ellos muy amables, no pusieron resistencia, hicieron casi todo lo que yo les dije y después me arrepentí y fue que acepté el adventismo, pero yo les dije, muéstrenme que aquí en la Biblia viene eso que me están diciendo. Y sí, oh, sorpresa, todo lo que me estaban diciendo no venía más clarito que aquí
Y entonces opté yo por asistir a una campaña, y en esa campaña del pastor Presuel, un pastor de Chihuahua, allá en Nueva York, yo me bauticé hace 15 años ya, pero fue a través de este mismo libro, con mi mismo argumento me tumbaron. Entonces yo preguntaba, ¿pero por qué la Biblia tiene esos 7 libros? Y es que está cambiada y su Biblia no, está alterada, ustedes la han movido. Y ya fue que me explicaron, pero con mucha paciencia. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Por eso ahora cuando yo doy un estudio bíblico a un católico, pues trato de que sea con su propia Biblia, y yo llevo la mía, pero le digo, si gusta, vamos a estudiarla con su propia Biblia, para que no piense usted que le estamos engañando o algo, sino que permitamos que Dios se encargue, y usted conoce que nuestro Señor nos ama. Y bueno, uso como a mí me enseñaron, y de verdad que no tengo palabras con qué decir, cómo poder explicar lo que Dios es capaz de hacer cuando uno le da la oportunidad de que un adventista, con ese amor, con ese cariño que Cristo desea darnos, se acerca a nosotros y nos muestra la verdad. Así fue como yo conocí con esta Biblia. Gracias, pastor. Miren, algo muy interesante. El pastor Walter mencionó algo acerca de los libros apócrifos. La palabra apócrifa, usted sabe perfectamente qué significa, pues, falso, ¿sí? Mentira, ¿sí? Y los libros apócrifos son 7 libros que no entraron en el canon bíblico, ¿sí? También se llaman deuterocanónicos. ¿Por qué razón? Porque se colocaron después del canon. Cuando la Biblia se tradujo al latín, se colocó la Biblia en latín por Jerónimo. El Papa en la época tuvo la necesidad de colocar estos obligatoriamente para poder sustentar ciertas costumbres que ya la Iglesia Católica tenía, ¿sí? Y por eso aparecen estos famosos deuterocanónicos, estos apócrifos, ¿sí? Esa es una gran diferencia cuando nosotros estudiamos la Biblia con un católico, ¿verdad? Ahora, hay otro concepto muy grande que tiene el católico, es los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Y una gran y marcada tendencia a colocar la Biblia en segundo lugar y realzar una palabrita. A ver quién me la dice, a ver quién sabe. Arriba de la Biblia está algo para el católico. Será la tradición. Eso, Sammy Ángeles había dicho tradición, me parece, pero no tiene el micrófono prendido, ¿verdad? O a lo mejor está hablando con alguien que está ahí enfrente de él, ¿verdad? Y nos está cotorreando aquí, ¿verdad? Que está contestando. Pero aquí estoy. La tradición para ellos es arraigadora, es tremenda. Y entonces cuando nosotros nos aproximamos a estudiar con un católico, lamentablemente muchas de las cosas que uno puede estudiar con ellos en la Biblia, lamentablemente las barre la tradición. Quiero comentarles algunas ideas que menciona nuestro instituto para poder ayudar a la gente a tener un poquito más de confianza en la Biblia. ¿Cómo lograr esto? Algo que manejamos como adventistas al dedillo, como dicen por ahí, es la profecía. ¿Verdad que sí? Y si nosotros podemos comenzar a demostrar que la Biblia, ¿verdad?, es inspirada por Dios y cómo ha hecho que lo dicho antes de no sé cuántos siglos atrás se haya cumplido, específicamente en la persona de Cristo, cómo se ha cumplido aún en la Virgen María, cómo se cumplió la profecía. Entonces el católico habrá de comprender que realmente la Biblia tiene sustento poderoso y tiene oportunidad de hablarnos. Por ejemplo, unos 700 años antes de que Cristo estaba profetizado el lugar ya de su nacimiento. ¿Dónde se había dicho? Ay, ¿cómo me salgo? En Belén, ¿verdad? Algunos hablan irrespetuosamente de la bienaventurada María, pero la Biblia ya había dicho que era bienaventurada y que iba a ser virgen. Unos 700 años antes de Cristo estaba profetizada en la Biblia cómo sería su
su sagrado ministerio de Jesús. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia que el Mesías sería traicionado por sus enemigos. También se hablaba de que Cristo estaba en la Biblia que venderían por 30 piezas de plata, y todo esto se va recopilando en una síntesis. También podemos aprender que la Biblia, ¿verdad? Pues tiene un fundamento, sustento de que no ha cambiado, porque pues ciertas escrituras y ciertos descubrimientos arqueológicos, como los que estamos viendo aquí en la pantalla, hablan acerca de lo que se escribió hace miles de años y cómo nosotros podemos cotejarlo con lo que nuestra Biblia dice, por ejemplo, la piedra moabita, las cartas de Laquis, los rollos del Mar Muerto, cuando se descubrieron por ahí de 1960 estos famosos rollos escondidos en un jarrón, encontraron que el libro de Isaías estaba tal cual nosotros lo tenemos en la actualidad, ¿no? La piedra Rosetta, el cilindro de Ciro y todos estos argumentos. Ya hablamos un poquito de esto. Ahora yo quiero comentar acerca de otras religiones y quiero platicar con ustedes acerca ahora de problemas de acercamiento con la Biblia para los mormones. ¿Alguien ha tenido oportunidad de evangelizar a un mormón? ¿O alguien de los que estamos aquí, que somos 41 personas conectadas o un poquito más, fue alguna vez simpatizante de esta religión? No. Pastor, yo. Hermana, Bueno, adelante, a ver, platíquenos. no fue ellos llegaron a visitarme a la casa, ¿no? Como acostumbran. Y lo que hice y lo he hecho también con los testigos es que los escucho, inclusive los dejo hasta pasar. En una ocasión pasaron 2 jóvenes mormones y los escuché, pero ellos no llegan con la Biblia, ellos llegan con el libro de su profeta Smith. Y Libro ellos del Mormón. Sí, escuchamos, hermano. Libro mormón, ¿verdad? No sé si es mi conexión o es la de la hermana, pero no escucho. Pero sí se escucha bien, hermano. Sí se está escuchando bien, hermana. Es la mía entonces, disculpen. Ok, entonces lo que hice fue que me vine con mi Biblia y me traje un libro. Me traje un libro porque ellos me regalaron su libro y les dije, bueno, pues entonces platiqué así un ratito con ellos no recuerdo ellos qué fue lo que me hablaron, pero yo les contesté así respecto a lo que ellos me hablaron y yo después también les regalé un libro. No recuerdo cuál fue. El caso es que no volvieron. No volvieron, ¿no? Y lo mismo me pasó una vez también con una testigo de Jehová que llegó a la casa y la dejé pasar y habló y le dije lo mismo. También le dije, bueno, tú ya hablaste, le dije, ahora, yo ya te escuché, le dije, ahora yo también voy a hablar. Y me recuerdo que le hablé esa vez de los mandamientos y del sábado. Y pues igual, tampoco ya no volvió. Ya no volvió, pero en realidad, pues los mormones ni siquiera llegan con Biblia. Esa fue mi experiencia. Muchas gracias, hermana. Fíjese que todo esto se trata pues de cómo una religión se va a acercar a la Biblia. Todo el asunto doctrinal que nosotros podemos entender tiene que ver en la forma de cómo nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Y el mormón pues tiene una forma muy interesante de acercamiento a la Biblia. Les voy a mencionar por aquí. Los mormones, dice, ponen en pie de igualdad la Biblia, el libro del Mormón, porque uno piensa que nada más es el libro del mormón, doctrinas y convenios y la perla de gran precio. Son 3 libros que para ellos son canónicos, aparte de la Biblia. Teóricamente los tienen en pie de igualdad,
pero en la práctica, como bien dijo la hermana Tere, no te llegan con la Biblia, te llegan con el libro del Mormón. Y cuando te doctrinaron con estos libros, cuando ya acabaste convencido con esta doctrina de sus libros, pues ahora sí te colocan la Biblia. Y es una situación pues que ellos tienen, ¿no? Y que tienen oportunidad de trabajar de esa forma, ¿no? Así es como trabajan. Ahora, pregunta, ¿cuál es la forma de trabajo o cuál es el acercamiento que tiene la religión de los testigos de Jehová hacia la Biblia? ¿Alguien que pueda comentar un poquito sobre esto, si has tenido oportunidad o si tú fuiste un testigo de Jehová? ¿Cómo se aproxima el testigo de Jehová a la Biblia? A ver, platíquenme un poquito los que tienen oportunidad de tener una experiencia de este tipo. ¿Habrá alguien? Sí, hermano Víctor, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo he estudiado, por gracia de Dios, con católicos, mormones y testigos de Jehová. Me esperé al último para mencionar que es muy importante saber que la traducción del Nuevo Mundo está muy maliciada con su teología de ellos, ya que para discutir la divinidad de Cristo, ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para mostrar con su traducción que Jesús no es Dios. Y una de las citas, por ejemplo, que utilizamos nosotros como adventistas para demostrar que Jesús es Dios es Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos le ponen así en miniatura, era un Dios. Y ellos tienen una teología, ¿no? En base a eso. Entonces, por la gracia de Dios, estudiando, ¿no? Haciendo comparaciones con su traducción del Nuevo Mundo, hay que demostrarle, por ejemplo, eso me funcionó a mí. Hay muchas formas de demostrar la divinidad de Dios de otras maneras. Por ejemplo, yo estudiando con ellos, porque estudiamos mucho tiempo, le demostré que el Hijo es el Jehová del Antiguo Testamento. Y ¿cómo lo hice? Pues demostrándole en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 10, habla acerca de que Isaías vio a Jehová de los ejércitos sentado, ¿verdad?, en su trono. Y el verso 7, 8 dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esto dijo porque para los que ven no vean, para los que tienen oído no oigan. Y cuando tú haces la comparación con San Juan capítulo 12, verso 38 al 42, Juan, el apóstol, está escribiendo y dice: esto escribió, y es la misma cita repetida, esto escribió Juan cuando habla acerca de Jesús y cuando Isaías vio la gloria de Jesús. Y hay muchas otras formas, ¿no? Pero recuerdo que esa fue una clave para aquella persona que estudió conmigo, y ahí entonces ya le quedó la duda. Para el siguiente estudio yo pues tuve más maneras de demostrarle, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Y recuerdo que al levantarse me dijo, me dijo: usted siga estudiando donde está. Yo llevo 35 años de ser testigo de Jehová y no puedo decirle a mis seguidores y a una congregación entera de que he estado equivocado por 35 años. Hasta hoy en día saludo, somos amigos con este señor, aquí vive en Puerto Peñasco, y platicamos de la palabra de Dios. Hemos hablado igual de los 144,000 y otras cosas, pero el punto es de que sí hay forma de demostrarle con sus mismas escrituras la verdad, pero necesitas ponerte en la mano de Dios y que el Espíritu Santo vaya, ¿verdad?, guiándote a esas citas para hacer esas comparaciones. Muchas gracias, hermano Víctor. Qué tremendo testimonio, ¿no? Y la verdad es que es dificilísimo por una razón muy importante. Miren, ellos
como menciona el hermano Víctor, tienen su versión, la Biblia del Nuevo Mundo, que no es otra, y me imagino que ustedes la han visto, más que esta, ¿verdad? Esta es su versión. Lastimosamente, esta versión, pues tiene, como dijo mi hermano Víctor, ciertas traducciones a su forma, a su pensamiento, a su ideología, y tristemente, pues entonces, pues ahí dice la Biblia, dicen ellos, ¿verdad? Pero realmente la traducción de su Biblia, ¿verdad? No está hecha por una erudición de los idiomas y de la interpretación bíblica. Es más, cuando tú abres la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, no vas a encontrar quién la hizo. No, por ejemplo, yo abro mi Biblia, ¿verdad? Y que está aquí, y dice aquí mi Biblia, y voy a dejar de compartir pantalla para que la vean. Aquí mi Biblia dice, ¿verdad? Que la hizo Reina Valera, ¿verdad? En el año, revisión en 1960. Ellos son los autores, ¿no? Ellos son los que tienen esta traducción. Sin embargo, ellos no tienen un sustento. Entonces, cuando nosotros podemos platicar con ellos acerca de la traducción de la Biblia, de su forma, de su perspectiva, pues ahora sí, como quien dice, no le podemos echar la culpa a nadie de la maltraducción de su Biblia porque no sabemos quiénes son los que tradujeron, ¿sí? Ahora, el sistema de estudio que ellos tienen es bien interesante porque tienen, ustedes saben, un sinnúmero de publicaciones, entre ellos el Atalaya y etcétera, etcétera, donde ellos tienen la oportunidad de explicar temas bíblicos a través de su perspectiva, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Por más que quiera uno leer la Biblia, como dice mi hermano Víctor, ¿verdad? A fin de cuentas, la Biblia se lee, pero se explica a través del pensamiento de sus publicaciones y de sus traducciones. Entonces, mis hermanos, la verdad es que no es para espantarse, pero realmente ganar como iglesia adventista en el terreno bíblico es bien difícil en nuestro tiempo. La iglesia católica, los mormones, la iglesia, los testigos de Jehová y cualquier otra iglesia habrá de tener una forma de acercarse a la Biblia distinta. Nosotros tenemos la bendición de tener el espíritu profecía y por medio del espíritu profecía nosotros tenemos una forma de acercarnos a la Biblia. Ahora, malentendido esto y malinterpretado, visto externamente, pues a nosotros nos restas puntos, porque nosotros, vistos desde la perspectiva católica o protestante, dicen de nosotros, no, es que ustedes no tienen a la Biblia como primer lugar, ustedes tienen a los escritos del Espíritu de Profecía. Y tristemente, a veces nosotros mismos tuvimos la culpa, ¿verdad? Y la responsabilidad porque la gente pensara así, cuando no es cierto, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es la que rige nuestra doctrina. Sin embargo, esa es pues una estigma que tenemos nosotros como adventistas. Quisiera pedir de favor, somos 45. Aguas, no se me duerma, hermano. Quisiera pedirme de favor que ahorita podamos platicar sobre 2 temas. Voy a dividir el grupo para una conversación. Estos 2 grupos habrán de tener oportunidad de dialogar sobre 2 temas. Número 1, el tema del bautismo, ¿sí? El tema de la salvación, la experiencia de la salvación a través de la Biblia y cuáles son los problemas en el terreno que debemos de atacar, ¿sí? Cómo lo ven los católicos, cómo lo ven los protestantes, ¿sí? Las iglesias no adventistas. ¿Cuáles son las problemáticas para acercar a la gente de un pensamiento católico, de un pensamiento mormón, de testigos de Jehová, bautista, presbiteriano? ¿Cómo ven ellos la experiencia de la salvación? ¿Cuál es el camino de la salvación? Ese va a ser el primer tema que vamos a estar abordando. Y el equipo número 2 va a estar abordando el siguiente tema, el bautismo, ¿sí? ¿Cómo
lo ve a la luz de su doctrina el católico, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos acercar a la persona a la verdad del bautismo? ¿Sí? Hay sin duda innumerables diferencias entre el bautismo protestante, adventista, y el bautismo católico. Entonces vamos a platicar brevemente en un tiempecito de estos dos temas. Usted va a aceptar la invitación a un grupo, solamente va a haber 2 grupos y vamos a tener oportunidad de dividir la sala en estos 2 grupos. Si un pastor o un hermano quiere tomar la batuta en este grupo y servir de moderador, le voy a agradecer mucho para que tengan oportunidad de entablar un diálogo entre todos los demás. Entonces, repito el ejercicio. Número 1, vamos a hablar del tema de la salvación. ¿Cómo lo ve el protestante? ¿Cuáles son sus problemas? Porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia de una forma, pues tristemente perjudicamos esta doctrina, la doctrina de la salvación. Y también vamos a acercarnos a otro tema, el tema del bautismo, ¿sí? Cómo se acercan otras religiones a este tema, cómo lo abordan y cuál es su práctica y cómo nosotros como adventistas tenemos oportunidad de instruir. Entonces vamos a generar 2 grupitos y aquí nos vamos, ¿ok? Vamos a tener aproximadamente 20 personitas ahí reunidos para tener oportunidad de dialogar. Entonces nos vamos a aceptar los grupos, por favor. Y le va a aparecer ahí una invitación, ahí le pica y nos vamos entonces a aceptar y de esta forma vamos a platicar. Equipo número 1, sesión del equipo número 1 va a platicar sobre el tema de la salvación. El equipo número 2, la sesión 2, donde está el hermano Aarón Córdoba, ahí lo identifico, va a hablar acerca del bautismo. Donde está el pastor José de León Galán, van a platicar acerca del asunto de la salvación. Voy a mover al pastor Jorge Martínez a la sección del equipo número 2, donde estarán hablando acerca del bautismo, ¿ok? Para que nos ayude por ahí. Así que denle aceptar, por favor. Denle aceptar ahí si tienen oportunidad de aceptar. Faltan. Ya la mayoría ya está aceptada, están aceptando. Denle aceptar por ahí a los grupos, hermanos, y de esta forma nos vamos a ir moviendo. Por ahí les salió una invitación, vea por ahí el monitor. Ya nada más son 13 que tienen que aceptar. Ojalá que tengamos oportunidad de hacerlo. Acepte, por favor. Somos 11 que estamos aquí, necesitamos aceptar 11 personas. Todavía, a ver, no ha aceptado. Abraham Pineda. Dora, acepte por favor. Hermelinda. Son 10 personas. Vargas, no ha aceptado. Acepte por favor. Bueno, pues si no van a aceptar, pues aquí nos ponemos a platicar, ¿ok? ¿Cuántos estamos conectados, hermanos, aquí? ¿Somos 9? 3, 6, 9. ¿Van a aceptar o no van a aceptar? Digo, para no moverme y platicar aquí. ¿Están ustedes por ahí escuchando? A ver, abra su micrófono. Se me hace que no. ¿No hay nadie? No. Sí. Hermana Magda. Aquí estoy, pastor. Hermana Magda, ¿no le llegó por ahí una invitación? ¿De grupo? Sí, lo que pasa es que no pude, de repente me falla la señal. Ah, ok. Bueno, aquí quédese tantito. Sí, de repente me falla la señal, no pude. Bueno. Bueno, ¿todos los demás me escuchan o ya se fueron? ¿Están en otra parte? Hermana Hermelinda.
Hermano Roberto Aboitia, ¿está por ahí? Se me hace que no. Muy bien. Hermana, aguánteme tantito. Voy a ir a ver los otros grupos, ¿ok? Para ver cómo están. Espérame, no se me vaya a salir. Ahorita regresamos. Las mandas y todas las expiaciones, por así decirlo, que les piden, en un momento dado se va a pedir por su alma y su alma va a ser aceptada en la gloria de Dios Padre. Y algún día, ya después, cuando Jesucristo venga, pues entonces el cuerpo se va a unir a esa alma, ¿verdad? Es más o menos como ellos lo ven. Lo ven muchos de ellos. No todos lo tienen bien claro, porque no tienen bien claro eso de la resurrección. Pero sí, la mayor parte de los católicos piensan que cuando ellos se están muriendo, al pedir pues el descanso para su alma y su aceptación en el seno de la gloria del Padre, pues ellos son aceptados y el cielo es abierto para sus espíritus, así es lo que ellos piensan. Obviamente el concepto que ellos tienen de la muerte es muy diferente y es algo pues totalmente no bíblico, pero bueno, así es como son enseñados la gran mayoría. Entonces, sí, adelante. Sí, perdón que interrumpa. Me llama la atención también que, por lo que comenta, me hizo pensar De plano, hermana Magda no tuvo chance de moverse a un grupo, porque están buenas las pláticas de los grupos. Voy a ir a ver el otro grupo, ¿eh? Sí, a ver si ahorita puedo. Ahí está la invitación. Usted pertenecería, me parece, al grupo 2. Voy a ir a ver el grupo 2, a ver si tiene chance usted de unirse, hermano. A ver. Entonces, esa es mi experiencia, sea pensar que son las obras lo que ganan la salvación. Ese es el concepto que yo he tenido con las personas de la Iglesia Católica. Muy bien, hermano Aarón, gracias. Muy buen comentario. En relación con la Iglesia Católica, no sé si alguien quiera comentar algo de alguna otra denominación, los mormones, por ejemplo. Recuerden, pastor, que estamos aquí en tratando asuntos de bautismo, ¿sí? Diferencias. Sí, me parece que sí, o les dije, porque en el otro grupo están tratando el asunto de la salvación. Pues el grupo 2 entonces aquí. Este es grupo 2, sí. Vamos a hablar sobre el bautismo. Miren, el bautismo tiene muchas implicaciones, ¿no? Desde que los mormones se bautizan, pues, por los muertos, ¿no? Tienen oportunidad de bautizarse por los muertos. El católico bautiza por aspersión, etcétera, etcétera, ¿no? Los niños. Así que ese es el tema, pastor, para que podamos abundar un poquito en esto. ¿Sale? Muy bien. Retiremos lo dicho entonces. Ya nos encauzaron bien. Habíamos agarrado un camino equivocado. Intente, hermana, intente. Están buenos los comentarios, hermana. Intente. Ahí voy para el grupo 1. Les pregunto, ¿usted cómo cree que se salva el hombre? Y ellos dan muchas razones.
repeticiones de oraciones, que son rezos y muchas otras cosas me han comentado. Pero al final de todo los llevo, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, versos 9 y 10, donde dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, y así sucesivamente. Y eso me ha funcionado, hablarles del amor de Dios y de que todos somos libres y de que cada uno pagaremos conforme a lo que nosotros hacemos. Como dice Ezequiel, no vamos a pagar por los hijos, el alma que pecare, esa morirá, porque ellos también tienen esa creencia de que ellos pueden todavía seguir rezando por 9 días y cosas así. Entonces, todos esos temas los he tratado y alabado sea nuestro Dios que cuando la persona busca la verdad y le gusta, ¿verdad? Escuchar de la palabra, al final de todo hay resultado. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que gracias, hermano, por compartir su experiencia. Y bueno, y también a ese momento escribí ahí la oración modelo. Ustedes la recordarán, el Padre Nuestro. Esa es muy también la manera en que puede acercarse uno a enseñarle acerca de la salvación, de la confesión, ¿no? Que debe uno hacer cuando uno al Padre y cómo Jesús nos perdona y empieza uno a tratar el tema de abogado tenemos a Jesucristo y bueno, se empieza a desprender una enseñanza donde ellos puedan ver a través de su Biblia que pueden confesar directamente con el Padre, ¿no? Eso es, cuando ellos lo ven eso, quedan impactados, ¿no? Quedan impactados. ¿Algún comentario? Sí, Pastor Bustamante. Sí, y también recordar que el católico tiene muy presente el ejemplo de San Pablo, de San Pedro, de la Virgen María, y nosotros cuando tenemos oportunidad de enseñarles a través de la Biblia lo que ellos hicieron para salvarse, tiene un justificativo muy interesante del proceder y el ejemplo que ellos tuvieron. Ahora, creo que estamos centrando nuestros comentarios en los profesos católicos, pero ¿qué les parecen los problemas que hay en la teología protestante con respecto a la salvación? Por ejemplo, la problemática que existe en el concepto de una vez salvo, siempre salvo. ¿Sí? Una vez salvo, siempre salvo. Es una problemática que nosotros vemos, ¿no? En donde, y el otro problema también, hermanos, acerca de la justificación por la fe. ¿Sí? En la gracia se centran, y pues ahí nos perdemos, ¿no? En el proceso de la salvación, que es no solamente la confesión, sino también la justificación y también la santificación, ¿verdad? Que hay un terreno muy interesante en ese asunto de la teología del protestantismo cuando se acerca al asunto de la salvación, ¿sí? Ya cuando hablamos de la mentalidad protestante, ya nos adentramos en otro tipo de problemáticas al abordar el tema de la salvación y ojalá que tengan oportunidad de comentar también estos temas que son relevantes. Me voy a despedir porque voy para el otro grupo a chismear a ver qué onda. Ándale, pues, ahí nos cuentas. Voy a mandar a un grupo, ¿eh? Estamos en discusiones ahorita de algunos temas. Le voy a mandar al grupo 1. Marquitos, te voy a mandar al grupo 2. Acepten la invitación para entrar en el grupo y tener oportunidad de tener participación. Sino precisamente fueron una de las doctrinas, de las muchas doctrinas que se torcieron para implementar un poder, pues arraigar cada vez más en la población, pues a los miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Fue como una medida de coerción, pues, para hacerse de miembros
para la Iglesia Católica, bautizando el bautismo infantil, que ese es el origen. Entonces sí, pues estas, digamos, en mi parecer, son los más comunes, el bautizarse por los muertos y el bautismo infantil, ambas totalmente contrarias a lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la salvación. Las demás iglesias que he tenido contacto al momento de compartir la palabra de Dios, iglesias metodistas, bautistas, pentecostales, normalmente aceptan el bautismo o ven el bautismo de una manera muy similar a nosotros. Muy bien, hermano Aaron, gracias. Hay, de hecho, también hay una diferencia entre los nombres que se invocan, ¿no? Cuando se ora, cuando se bautiza. Hay iglesias que solamente se bautizan en el nombre de Jesús, ¿no? El nombre de Jesús. Y nosotros, como adventistas, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay toda una doctrina ahí detrás de todo eso, ¿no? De por qué solamente en el nombre de Jesús. Y porque tienen sus textos bíblicos que le apoyan. Sí, es interesante mencionar esto, Pastor Jorge. Ustedes saben que en la historia de los Hechos hay congregaciones en donde se bautizaron en el nombre de Jesús, y cuando llega Pablo o los discípulos, pues entran en un rebautismo porque todavía tenían oportunidad de recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Y dentro de nuestra fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Como iglesia adventista, tenemos oportunidad también de recibir por profesión de fe a quien se haya bautizado de esta forma. Sin embargo, tenemos nuestra reserva en los momentos en los que una persona solamente se bautiza en esta fórmula, ¿no? Como dice el pastor Jorge Martínez. Ahora, también creo que es muy importante mencionar la práctica de algunas religiones, específicamente la iglesia de los mormones, en donde pues la gente se puede bautizar por otros, ¿no? Así de chistosín. De hecho, ya lo comentamos, Pastor Bustamante, esa parte. Llegué tarde al chisme, disculpen. Ya, llegó tarde al chisme. Pero, bueno, no sé si tengamos otro comentario, Pastor, ¿no? Para ya irnos a la sala principal. Ustedes me avisan, ¿no? Creo que estamos listos. No sé si alguien más quiera comentar. Yo tengo una pregunta. Que sí, ¿qué se podría decir o hacer? A lo mejor si hay algo y no, en este momento no lo tengo en mente. Cuando alguien más de otra religión sí ya se bautizó en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero obviamente adventista no. Ignoraba todas las demás creencias y todo eso. Pastor Jorge, ¿quiere, aprovechamos, hermanos, alguien que pueda ayudar? Yo lo que les hasta donde sea posible, trato de llevarlos a tener una nueva, como están conociendo nuevas verdades, para que ellos puedan comprometerse con esas nuevas verdades. Creo que es importante que ellos tengan un rebautismo, aunque el bautismo fue válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la persona insiste en que ya para ella ese bautismo es válido, no lo ha perdido, se ha mantenido fiel en lo que ha conocido y que ahora está conociendo unas nuevas verdades, cuando no trato de forzar ni tampoco obligarlos. Se acepta ese bautismo, y sí se hace una profesión de fe de las doctrinas que está aceptando. Pero hasta donde, como menciono, como digo, hasta donde sea posible, es sano y es bueno que la persona asuma o acepte esas doctrinas, participando también de una renovación del pacto, bautizándose nuevamente dentro de la iglesia adventista. Bueno, eso es lo que yo he buscado casi siempre cuando una persona conoce nuevas verdades, y
y ha sido miembro de otra iglesia. Y casi siempre se da, ¿no? Casi siempre la persona que va Acepta. conociendo más la verdad de Dios a través de la Biblia, acepta un bautismo. Sí, Sin embargo, hay muy sus excepciones, ¿no? Como dice el pastor, ¿no? Y pues que no nos incomoda a la iglesia también aceptar su decisión, ¿no? O sea, él tiene oportunidad de esta forma de, si se ha mantenido fiel en sus votos bautismales, pues de tener oportunidad de recibirse por profesión de fe. claro. Muy bien, pues vamos a finalizar las reuniones. Ahorita, si quieren comentar algo más, en un minutito que se cierren las sesiones, los vemos allá en el grupo general, ¿ok? La fe en la gracia, ¿no? En la gracia del Señor, en lo que hace la gracia transformadora en la vida del creyente, ¿no? Transforma también, ¿no? No es un acto que ocurre tan solo por pensarlo, sino que es evidente, ¿no? Muy bien. Pastor Bustamante. ¿Iba a comentar algo? No, Entré nada más para ver cómo estaban, cómo van. Ya el otro grupo ya finalizó y quería preguntar cómo estamos. ¿Ya estamos listos? ya pues hemos tratado el tema de a nosotros nos tocó la salvación, la doctrina de la salvación. Pues ya lo abordamos, digamos, un poquito en la católica y en el grupo de protestantes. Ok, entonces vamos a cerrar las sesiones, ¿ok? En un minutito se cierran. Vamos. De regreso, poco a poco vamos entrando los que estuvimos en grupos. Gracias por su participación. Tuvimos oportunidad de escuchar un poquito el diálogo que se gestó ahí en los grupos. Ya acabó también el grupo de la salvación. El grupo del bautismo también ya había acabado desde hace rato. Gracias a los pastores que tuvieron oportunidad de moderar. Y ahora sí vamos a platicar. Van entrando nuestros hermanos. El pastor Galán ya se está trayendo a su equipo, a su grupo. Y ahorita ya comenzamos a hablar de estos dos temas interesantes que realmente tienen oportunidad de servirnos para poder pues tener un acercamiento, ¿no? Con personas que no creen lo que nosotros creemos y a la luz de la Biblia cómo poder pues, enfrentar y no solamente defender, sino también enamorar a la gente pues de Cristo. Como les decía anteriormente, la forma en que nosotros tenemos de poder acercarnos a la Biblia, la forma en que nosotros tenemos de acercarnos a la Biblia es también el resultado de nuestras doctrinas, ¿sí? Las doctrinas de una religión se basan en el fundamento y la forma que tenemos de explicar y entender la palabra del Señor. Ahora tenemos oportunidad de platicar de esto y quisiera darle la palabra al equipo de la salvación. Quisiéramos preguntar, ¿cuáles son las problemáticas que encontramos dentro de otros sistemas religiosos referentes a la salvación? Es algo muy importante porque, pues, si tú entras a una religión, pues es porque estás tratando de buscar, pues, la salvación, ¿verdad? Y tristemente el enemigo del Señor ha tratado de no solamente cambiar los tiempos y la ley, sino también confundir y afectar el sistema de doctrinas que nos conducen a la salvación.
¿Quién quisiera comenzar? Pastor José de León Galán, ¿qué se discutió? ¿Qué nos ayuda a comentar las problemáticas que hay en las doctrinas de otras religiones que tienen que ver con salvación? Vamos a darles la palabra. Sí, bueno, ahí en el aspecto de los católicos, de manera de pensar, vimos mucho un poco sobre la confesión. Ellos necesitan acudir a su líder religioso, ¿no? Para sentirse, digamos, desprendidos de una culpa que los condena, ¿no? Y creen que el sacerdote los absuelve. No comentamos mucho de las indulgencias ni de otros aspectos que ellos creen sobre cómo alcanzar la salvación, pero sí de algunas ideas que comentó el hermano Víctor, Víctor y el doctor Paco Aguilar también, entre las que yo comenté, que la que comento que uno de los temas. Así que, no sé, hermano Víctor, el doctor Paco, si quieren comentar lo que añadieron, que me gustó mucho, estos comentarios que hicieron. Hermano Víctor. Bueno, pues les comentaba que normalmente ellos creen que pueden hacer cosas después del hijo que está muerto o el pariente que está muerto. Ellos creen que todavía lo pueden salvar. Y pues es una forma de estudiar con ellos también acerca de Ezequiel capítulo 20, verso 18 en adelante, donde dice que el alma que pecare, esa morirá, que el padre no es responsable de la muerte, de los pecados del hijo, y así sucesivamente. Ellos creen que son salvos por obras que tienen que hacer. Eso es su creencia más grande de ellos, que hay que hacer para poder merecer. Y cuando estudio con ellos, les hablo acerca de Efesios capítulo 2, versos 9 y 10, donde dice que somos salvos por gracia, no por obras, porque de otra manera le reclamaríamos a Dios un pedazo de cielo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más del equipo quiera comentar algo? Una de las cosas que yo he visto cuando hemos estado trabajando con católicos es, número uno, los fuertes lazos que tienen en la familia. Si te haces de aquella religión, dejas de ser mi hijo, mi hija, ¿no? El rechazo. Incluso eso pasa mucho también con los testigos de Jehová. Prácticamente dejan de existir para la familia. Por otro lado, otro punto que por cierto también ocurre cuando un testigo de Jehová recibe sangre, prácticamente esa persona, la que recibió sangre, ya no puede entrar al cielo, ¿no? Una cosa así, así lo ven, entonces es algo súper trágico para ellos. Ahora, regresando en cuanto con nuestros hermanos católicos, otro de los problemas es de que ya muchos están un poquito estudiando más y tienen grupos también de estudio. Y aunque estudian la Biblia, pero como que la persona que dirige los va dirigiendo solamente a ciertas partes de la Biblia. Pero cuando yo he platicado con ellos, pues algunas veces han tratado de ir a ver si realmente lo que yo les digo es así, ¿no? Como lo enseña la Biblia. Entonces tenemos un poquito ya más de, ¿cómo diré? Ya más de competencia bíblica con muchos sacerdotes. Entonces hay que estar muy, muy bien preparado. Y aún así, casi siempre, casi todos te lo aceptan, pero no necesariamente por aceptártelo.
ellos dejan, son muy fuertes para algunos de ellos sus raíces de su religión. Entonces, es una cuestión de ser bien pacientes, porque si uno se desanima a la primera, pues pierde el estudio bíblico, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si, pastor, tengamos algún otro comentario con respecto a estas problemáticas que encontramos en las doctrinas de otras religiones, de otros grupos que hayan tratado. Tratamos el tema también, hermanos, de ese punto teológico de una vez salvo, salvo para siempre. Esa es una idea también, una corriente teológica, ¿no? En el mundo de los bautistas, evangélicos. Y bueno, y creo que es fundamental también cómo alcanzarlos. Entre otros pasajes que se mencionaron, pues yo mencioné el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿no? Este será salvo, donde en realidad nos pone en tela de juicio que realmente la doctrina de salvación tiene que ver con una conversión, una justificación, santificación, un proceso que el mismo apóstol Pablo en sus cartas los enseña. Se habló sobre la justificación por la fe, la gracia, que de una manera u otra el apóstol Pablo hace referencia también que él mismo, ¿no? Y cada día dice, muero y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice, cada día. Entonces, la pregunta que surge, ¿no? ¿Soy santo, no soy santo? ¿Soy salvo, no soy salvo? Realmente, la fe en Jesús es fundamental, ¿verdad? Y la gracia, la fe en la gracia transformadora de Jesús. Pero voy a dar la oportunidad a alguien más del grupo que estuvo en nuestro grupo, los que comentaron sobre este punto de la justificación, perdón, por el tema de una vez salvo, salvo para siempre. ¿Alguien del grupo? Muy bien, si no se animan todavía, si no se van a animar. Que repita el hermano Víctor la seguidilla de textos que dio, me gustó mucho. Ese hermano Víctor, oiga, usted parece metralleta bíblica, qué bárbaro. Sí, a ver, hermano Víctor. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque he aprendido también de otros que me han enseñado a cómo dar estudios bíblicos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el hermano Nacho Parra, no sé si alguien lo conoce. Él llegaba a Hermosillo, creo que a La Piña, ahorita anda para Mexicali. Pero bueno, aprendí a través de los estudios bíblicos, una forma de que él me enseñó era de que todo el tiempo que vamos a dar un estudio bíblico es, todo el enfoque es en base al amor de Dios. Entonces, no es que uno quiera competir, ¿verdad? Pero cuando les hablo, ahora que ya estoy más grande, he tenido más experiencia, cuando ya estoy, por ejemplo, en el tema de una vez salvo, siempre salvo, empiezo con Romanos capítulo 6, verso 22, donde dice que ahora pues, librados del pecado, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, cuando nosotros creemos que Jesús nos liberta del pecado, entonces hay un proceso de salvación y es la santificación. Y en base a eso ya me voy a Tito capítulo 2, verso 11 al 14, donde dice que la gracia, si nosotros vivimos en la gracia, cuando nosotros decimos vivir en la gracia, entonces somos transformados porque la gracia, dice, es manifestada para todo ser humano y trae salvación y nos enseña, dice el 12, a vivir una vida sobria, justa, piadosa, aguardando la bienaventurada esperanza. El 14 dice que Dios está preparando para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y de ahí me voy a Efesios capítulo 2, verso 9 al 11. Por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos criaturas creadas en Cristo Jesús para toda buena obra. Es decir, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y que Romanos 1:16 dice que el evangelio tiene poder, un poder transformador,
Y termino casi siempre con Apocalipsis capítulo 14, verso 12, donde dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, una cosa es tener fe en Jesús y eso es bueno. Tener fe en Jesús es lo que ellos hacen. Los cristianos apostólicos, evangélicos, el que tú creas, quieras, ellos tienen fe en Jesús. Pero Apocalipsis habla acerca de la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es que a pesar de que estaba en circunstancias o a pesar de que estaba en camino a muerte, él confiaba tanto en Dios que sabía que iba a salir victorioso al fin. Y eso es la fe que nosotros debemos de tener. Fe, la fe de Jesús, fe que Dios, a pesar de que todo esté en contra de nuestra, o que nosotros corramos riesgo de perder nuestra vida, Dios nos va a dar la victoria. Muy bien, hermano. Muchas gracias por compartir la información. Miren, qué interesante, ¿no? El tema de la salvación realmente es, pues para mi punto de vista, pues el tema central de la Biblia. Y si nosotros no abordamos la Biblia como fuente inspirada de Dios, pues mucho menos vamos a tener oportunidad de tener un camino correcto para la salvación. Ahora, una problemática que yo no sé si se mencionó, Pastor Galán, ahí en el grupo, que presentan ciertas religiones donde no centran a Cristo Jesús como Dios, pues ahí sí, para que vean, vamos a tener una situación bien difícil, bien problemática para salvarnos, ¿sí? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros, ¿qué cosa? Os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y si una religión, un grupo religioso no tiene bien el concepto de quién es Cristo, de qué hizo Jesús por nosotros, entonces definitivamente vamos a tener un problema muy grande en la salvación. Y si usted se va dando cuenta, pues esta es una situación que envuelve tanto el grupo católico, ¿verdad? Que es un espectro muy grande, como también el grupo protestante evangélico que tiene pues esta dificultad interesante. Vamos a dar paso al grupo número 2, hermanos, que tienen un tema también muy interesante que se discutió. Pastor Jorge Martínez tuvo la oportunidad de entablar un diálogo con nuestros hermanos sobre el bautismo y las dificultades doctrinales que se encuentran en ciertas religiones. Adelante, pastor. Muchas gracias, Pastor Edgar. Buenas tardes, hermanos. El grupo 2 tratamos sobre el asunto del bautismo y abordamos primero la cuestión del bautismo de infantes en la Iglesia Católica, ¿no? Y pues ahí se mencionó que generalmente el bautismo para los infantes en la Iglesia Católica, pues se usa a veces como un argumento para decir que ya se bautizaron, que ya no necesitan otro bautismo. Sin embargo, pues la Biblia establece muy bien que hay ciertas condiciones para poder recibir el bautismo, ¿no? Por lo menos se menciona que es importante creer, y bueno, para creer hay que estar consciente de nuestra necesidad, de nuestra condición y entender el significado del bautismo como un pacto con el Señor Jesús, ¿no? Y aceptar que Él murió en la cruz y resucitó, que son el simbolismo de lo que es el bautismo por inmersión. Bueno, se mencionó eso. No sé si también mencionamos sobre el bautismo por los muertos, la práctica que tiene la iglesia de los mormones. Y bueno, ahí mencionamos que la cuestión del bautismo por inmersión, digo, el bautismo de los mormones por los muertos, mencionamos que la Biblia establece que la decisión de aceptar a Cristo es una decisión personal, es una decisión que uno tiene que entender, tiene que aceptar que
uno es pecador, que uno necesita aceptar a Cristo como Salvador personal. Y bueno, un muerto, pues ya él descansa, está muerto. De la Biblia dice que los que están muertos, aún su mente, su corazón, su amor, su odio, feneció ya, ¿no? Entonces, ya no hay más que hacer en ese sentido. Si una persona no entregó su vida a Cristo, tuvo su oportunidad y no lo hizo, pues ya digamos que tuvo su oportunidad. Si la aprovechó o no, pues es una responsabilidad personal. Y es interesante, Pastor Jorge, perdón que interrumpa ahí, interesante que ya entra otra doctrina, el estado de los muertos, que tristemente Claro. también tiene que ver con una doctrina católica que es muy fuerte, especialmente en nuestro país, ¿no? El asunto de los muertos y todo ese rollo, y que trae consigo pues otras implicaciones. Y pues a usted se da cuenta cómo se revuelven las ideas y las teorías y etcétera, etcétera, y cómo la gente está totalmente pues perdida, literalmente. Perdón que interrumpí, pastor, adelante. No, gracias por eso. No sé, te me escapa si tratamos otro asunto. Sí, también hablamos un poquito acerca de los que se bautizan por algunos evangélicos que se bautizan en el nombre de Jesucristo solamente, ¿no? Y detrás de esta práctica, pues hay una creencia, ¿no? De que es a través de Jesús solamente que pues se cree solamente en Jesús, no la doctrina de la deidad, de la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo no la aceptan, solamente aceptan a Jesús y creen que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo es la misma persona. Es la misma persona, a diferencia de nosotros que creemos que creemos en un solo Dios, pero manifestado y representado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, pareciera lo mismo, pero no lo es. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y hablamos también con respecto a eso de cuando alguien preguntó ahí, qué pasa cuando una persona está en otra iglesia, se bautizó en los tres nombres, pero no practicaba ciertas doctrinas. ¿Cómo las recibimos dentro de la iglesia? Y mencionamos que pues es importante llevar a esa persona a hacer un pacto, aun cuando se haya bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la otra iglesia, que haga un pacto. Es muy importante para que ella se comprometa con la doctrina nueva que está aceptando y con la iglesia misma, ¿verdad? Claro, si la persona se mantuvo fiel en la iglesia, o sea, realmente vivió a la luz de lo que tenía, de lo que entendía, se mantuvo fiel. Si la persona no quiere, en su experiencia, se mantuvo fiel y no quiere participar de otro nuevo bautismo, se puede aceptar dentro de la iglesia por profesión de fe, ¿no? Siempre y cuando ella se comprometa con las nuevas doctrinas, el sábado, en fin, las doctrinas que nosotros como iglesia tenemos. Así es, aunque generalmente decíamos también, por ahí me metí yo de colado, ¿verdad?, en el grupo, que generalmente la persona que entra a la iglesia y que conoce la verdad, generalmente se permite, ¿verdad? Su deseo más frecuentemente es bautizarse de nuevo, ¿sí? Sí, generalmente se bautizan de nuevo. Sí, es lo que... Sí, gracias. No sé si, pastor, por ahí comentaron acerca del asunto de la aspersión, bautismo por aspersión, ¿verdad? Y bautismo por inmersión, que es bíblico. Realmente la palabra bautismo significa ¿qué cosa? Sumergir, ¿verdad? Bautismo significa sumergir. Y la idea católica de bautizar a los niños, la idea católica de bautizar a los niños viene por un pensamiento de un padre de la iglesia, ¿verdad? San Agustín de Hipona, que decía que pues la gente que nace, el bebé que nace, pues ya trae, pues diría mi abuelita, ¿verdad?
pues ya trae la cola y los cuernitos, ¿verdad? El pecado original lo trae correteando y pues tenemos que limpiarlo. Sin embargo, la Biblia dice que el pecado no se transmite de padre a hijo, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos que entender que el bautismo se hace cuando ya tienes edad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y se hace en esta edad porque pues antes de esto tu raciocinio no te hacía pecar conscientemente, digámoslo así. Y ahora que tú sí sabes decidir entre lo bueno y lo malo, pues ya necesitas, ¿verdad? Necesitas entrar en bautismo. No sé si tengamos, aparte del grupo, otro comentario sobre bautismo, ya para ir cerrando, porque ya se nos está ocultando el sol y ya veo a ciertos con cara de hambre. No quiero decir quién, ¿verdad? Hermano Lucio, adelante. Sí, Saludos. buenas tardes a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. En cuanto al bautismo, así rapidito comento, hermanos, de que yo vengo de una iglesia evangélica. Entonces, cuando yo entro a la iglesia adventista, conozco, pues, me dan la fe de Jesús, conozco algunas cosas que no entendía. Entonces me ofrecen a mí ingresar como miembro de la iglesia adventista por profesión de fe o mediante el bautismo. Entonces, en forma personal, yo decidí bautizarme, aunque me dieron la opción a mí de hacerlo por profesión de fe. Estaba en regla en otra iglesia, caminando la luz que ahí había conocido, pero aún así decidí hacer el pacto de nuevo con Dios, ¿no? A través del bautismo. Y lo segundo, quiero comentar rápidamente lo que comentaban acerca del bautismo de Jesús, donde pues, la iglesia gentil, la iglesia apostólica, hablan acerca de que solamente es Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una cita, hay varias citas, pero quiero leer una así rapidito nada más, que le puede servir a mis compañeros, mis hermanos. San Juan 8, 16 al 18. Apúntela por ahí, hermanos. Sí, San Juan 8, 16, 18, la leo rapidito. Y si yo juzgo, dice Jesús, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me envió el Padre. Gracias, hermano. Gracias, hermano Lucio. Gracias por compartir un testimonio de la vida real. Y con eso queremos cerrar, hermanos. Miren, aproximarnos a gente que no comparte nuestra fe es bien difícil, es bien problemática, porque vamos en contracorriente de una cantidad de años viviendo una forma de vida, pues, ya totalmente acostumbrados. Vamos en contra de generaciones de gente que lo hace así porque así les enseñaron. Y cuando te ven a ti con una Biblia que no es católica y entras en una plática religiosa, pues miren, no seamos inocentes. La gente sabe que vamos a tratar de cambiarlos de religión. Y eso nos hace a nosotros, pues gente que nos ven con desconfianza, ¿no? No tenemos esa confianza. La gente rechaza porque pues no quiere cambiar de religión, ¿no? No se levanta uno diciendo, ay, voy a dejar ser católico y voy a ser adventista. Sin embargo, una de las cosas que sirve mucho para poder cerrar, más bien para poder abrir el corazón de la gente, es nuestro testimonio. Porque cuando usted platica de lo que vivió, como mi hermano Lucio lo hizo hace ratito, cuenta su testimonio, cómo conoció, cómo era antes el testimonio, cómo era yo antes de conocer a Jesús, cómo vivía mi familia, cómo entonces encontré a Jesús, cómo Jesús me encontró más bien. Y después de eso, cómo ahora vivo al lado de Jesús. Cuando usted cuenta su testimonio, la gente dice, ay, pues esto es real. Oye, pues esto estaba bien padre. Y más que un estudio bíblico, tener oportunidad de entablar un diálogo, porque realmente la gente no le gusta, escuche lo que voy a decir, a la gente no le gusta que nosotros vayamos a enseñarle. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí
pues están contentos de que alguien venga a enseñarle a dar estudios bíblicos. No, pues si yo sé, ¿cómo voy a dar? Entonces, realmente lo que hicimos, y qué bueno que participaron muchos hermanos, es platicar. Y el estudio bíblico, el acercamiento es platicar. Y entre la plática y plática, hermano Víctor, ¿verdad? Pues se van dando oportunidades de decir la verdad, de contar la verdad. Entonces, el aproximamiento a la cultura católica, a la teología protestante evangélica, pues tiene esa intimidad de relación, de amistad, de poder compartir parte de mi vida para que la gente pueda comenzar a confiar en mí y a partir de ahí tener oportunidad de acercarnos a la Biblia. Fue un gusto y un privilegio, Pastor José de León Galán, tener oportunidad de estar con ustedes. Gracias. A mí se me pasó bien rápido el tiempo. Espero que no haya sido el único, ¿verdad? Sino, no, ya que se calle el pastor, ¿verdad? Pero bueno, la pasé muy, muy a gusto, ¿verdad? Siguen temas muy interesantes. Así que, Pastor, muchas gracias por la oportunidad. Espero que sigamos este instituto de capacitación evangelística. Muy bien, pastor. Pues muchas gracias. Gracias. Les animo a todos los laicos, ¿verdad? Hermanos, todavía no nos vamos, ¿eh? Ahorita vamos a orar, vamos a cantar la despedida del sábado y oramos, pero antes de hacerlo, a este librito ya algunos lo solicitaron, se les envió al pastor. Si no, lo pueden obtener a través del PDF, que también los pastores lo tienen. Los temas son muy esenciales, son doctrinas, las doctrinas esenciales, doctrinas distintivas, las doctrinas vinculadas con la escatología y la eclesiología, y por último, cómo enseñar las doctrinas vinculadas con el cristianismo práctico, ¿no? Entonces, son muy, muy buenas las presentaciones. Van a estar apoyándonos algunos pastores de campo, algunos de la administración. Se les va a enviar las clases grabadas. Ya los pastores nos enviarían las fechas para que el expositor esté presente si hubiera alguna pregunta, ¿verdad? Para que pueda interactuar con ustedes. Quisimos iniciar así, haciendo este arranque, y bueno, y esperemos que sea de gran beneficio. Obtengan este material, les va a ser útil. Adquiéranlo, les va a ser una bendición. Vienen los textos bíblicos, vienen los pensamientos de las diferentes denominaciones, pero también viene la sugerencia bíblica, ¿no? Y sobre todo el método de Cristo, con amor, ¿verdad? Alcanzar a las personas. Muy bien, hermanos, pues vamos a cantar, ¿les parece? Después de cantar y orar, me gustaría, Pastor Edgar, no sé si nos puede dirigir para tomar una foto. Usted nos toma una foto y pastor. Pero vamos a cantar primero. Vamos a cantar. Ahí les voy. No voy a cantar yo, ¿eh? Ahí está. Día santo del Señor, como punto en pasar, solo vino poco, ya no vimos terminar, igualando al cielo, fiel testigo te será. Y volando al cielo va, el destino allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado por santa adoración, con Jesús en comunión, por santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley,
Señor, sello santo de tu amor, esto sábado, Señor, sello santo de tu amor. Muy bien, muy bien. El nuevo sabor de los Takis 2.0 es tan intenso que todo Eso no lo escuchen, ¿eh? Ya les va a abrir el apetito eso, ¿eh? Puso comercial, pastor, no se vale. Ya les despertó el hambre, ¿eh? Sí, el nuevo sabor de los taquitos, pues. Muy bien, pues vamos a tomar la foto, hermanos, así que abran su cámara, por favor, los que tienen la oportunidad de abrirla, sonrían, abran su cámara. Okay. Peínese, por favor, para la foto. Ahí yo les digo ahorita, hermanos, nadie quiere sacarse la foto, o soy yo, creo que mi internet anda mal, pastor, anda medio raro. Bueno, ¿me escuchan? Aquí. Sonríe, Jaime, sonríe. 3. Pastor Bustamante, llegó a tiempo. Vamos a la otra ventana. A ver, otra vez. Vamos una vez más. Abran sus ventanas. Ahí va. 1, sonrían, su mejor sonrisa. 2 y 3. Muy bien, todos se vieron guapos. No, hombre, con esta foto van a llegar lejos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, pastores, también por su apoyo. Feliz semana a cada uno de ustedes. Bendiciones. Abra su micrófono. Feliz Jaime. semana. Feliz semana. Feliz semana, hermanos. Tremendísimos. Feliz semana. Bendecida semana para todos. Saludos a Navojoa, hermano. Saludos a Navojoa. Nos vemos, Dios te bendiga. Hello, Eloísa. Eloísa. Saludos, Obregón. Saludos. Feliz semana desde Pueblo Mayo. Pueblo Mayo, saludos. Saludos, Saludos a Guatabampo. Saludos a Guatabampo. Saludos, Puerto Peñasco. A Obregón. Saludos. Igualmente, muchas gracias. Feliz semana. Saludos, Caborca. Saludos. Saludos, Hermosillo. Saludos. Hermano Juan Manuel, saludos. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Bienvenido. Saludos, Pastor Quinto. Saludos, Pastor Mayoral. Peregrino, prende la cámara, Pere. Está el Pastor Mayoral. Pastor Carlos. Ya te vimos, Pere, ya te vimos. Aquí andamos. Puro Bacame. Venga a predicar el sábado. Hay que llegar al pastor para que me invite. Hermano Tere, Dios lo bendiga. Oigan, ustedes están así como las iglesias, ¿verdad? Que no, ya se acabó y no quieren salir de la iglesia. Qué bárbaros. La necesidad, pastor, de reunirnos ya. Hay hambre de estar juntos. Bueno, saludos a todos, ¿eh? Feliz noche. Dios les bendiga. Feliz semana para todos. Salud.